Don Luis, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Y preocupado porque esta revaluación que ha tenido el colón eh, está afectando a muchos sectores, ¿verdad? Sector de turismo, sector que está en el mercado interno, toda la industria nacional, porque y parte tal vez de la capacidad de competitividad en la misma zona franca, porque los costos son costos, ¿verdad? Y Costa Rica es un país muy caro, ¿verdad? Por sus cargas sociales, por sus impuestos, y no hablemos de la informalidad y todas las cosas que tenemos ahora. Ya el ministro de Hacienda está planteando un nuevo proyecto de ley para, ahí lo estaba escuchando, que según las recomendaciones de la OCDE, pero, pero hablemos de algo que es importante para mí. ¿Qué vamos a hacer para poder controlar? Y tenemos 14.000 millones de dólares del Banco Central. Y hay una sobreoferta de dólares. Y claro, todo el mundo está feliz, el que importa, ¿verdad? Están felices muchos costarricenses que quieren comprar carro. Están felices muchos costarricenses de clase media que quieren viajar, ¿verdad? Entonces, es un cambio muy radical, muy fuerte, ¿verdad? Y no se va a cambiar. Pero lo importante es que, ¿qué alternativas tenemos? Sí, bueno, primero que nada, Jorge, muchísimas gracias por abrirme las puertas de este espacio, eh, que, que ya me contabas que son como 3 años que llevas en esto y ha crecido mucho y tiene una gran audiencia. Sí, yo creo que muy brevemente, tal vez ayudar a entender un poquito cómo llegamos hasta aquí, antes de ver qué podemos hacer al respecto. Como bien decías, digamos, Costa Rica hizo unas apuestas a nivel de país que han resultado muy rentables, ¿verdad? Se apostó por la apertura comercial, por un modelo de exportaciones, también el modelo de zonas francas, ya se logró, digamos, crecimiento muy importante en lo que es inversión extranjera, también el turismo, todo esto, digamos, de más o menos de la década de los 80, entonces ya tenemos unos 40 años, ya casi 50 que vamos en este camino, y entonces de todo eso se ha traducido en que nos ingresan un montón de dólares. Esto, digamos, hasta un par de años atrás, no se había visto como un problema serio, ¿verdad?, para la economía, pero cuando vemos que el tipo de cambio que llegó a estar como por ahí de 700, ahora está anclado cerca de 500, muchos negocios que eran rentables a un tipo de cambio de 700 dejaron de ser rentables a uno de 500. Muchas empresas se han muerto de camino, mucha gente ha perdido su empleo y el país pues ha ido gradualmente perdiendo atractivo para la inversión. Eso, digamos, un poco del contexto, digamos, grande de lo que ha sido la estrategia país. Pero ahora veamos cómo ha sido lo del manejo de la política monetaria y cambiaria durante el mismo periodo. Aquí, digamos, los costarricenses, después de una devaluación desastrosa que ocurrió a inicios de los 80, llegó el maestro, ¿verdad?, don Eduardo Lizano, puso orden en el Banco Central y se entró en un modelo de mini devaluaciones, donde todos los días el colón perdía un poquito de valor frente al dólar. Era muy predecible, así pasamos más de 2 décadas, hasta que por ahí del año 2006 llega Francisco Paula Gutiérrez, al Banco Central y dice, dice él, después de varios estudios que se habían hecho, pero con toda razón, que
deberíamos abandonar las mini devaluaciones porque como se perdía valor el colón un poquito todos los días y eso era predecible, entonces se ajustaba también la inflación. Entonces el país no podía aspirar a tener inflaciones de un dígito mientras mantuviéramos las mini devaluaciones. Entonces, ese fue un poco el razonamiento. En aquel momento hubo debates acerca de si a la hora de salirnos de las mini devaluaciones, el país debería optar por algo más flexible, que fue lo que hizo, apostando por metas de inflación y flotación administrada, o si más bien se debería ir a algo más, a renunciar incluso a su política cambiaria con una dolarización. Eso no se hizo. Entonces, lo que se avanzó primero fueron unas bandas cambiarias, donde el tipo de cambio, donde lo que el Banco Central dijo es, yo solamente voy a intervenir si se toca un piso, más o menos en un nivel de 500, y por arriba iba ajustando la banda. Después se movió a lo que se llama una flotación administrada, donde el Banco Central lo que dice es, solamente voy a intervenir en el mercado cambiario para evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio, pero tiene la promesa de que no va a intervenir para modificar la tendencia o para guiar el tipo de cambio hacia una senda. Esa flotación administrada va de la mano de lo que se llama un esquema de metas de inflación, donde la clave de las metas de inflación es el compromiso del Banco Central con esa meta que ha definido en un rango de 3% más menos 1%, entonces digamos una especie de banda de entre 2 y 4%, y que el instrumento que va a usar para llevar la inflación a ese rango es la tasa de política monetaria. Entonces, el Banco Central supuestamente debería tener como objetivo primordial, y todos los demás dejarlos atrás, el tener la inflación en ese rango. Pero que hemos visto, digamos, en la práctica durante los últimos 2 años, es que en los últimos 2 años, no hay inflación, más bien todos los meses, meses, o sea, 24 meses al menos, la inflación no se ha ubicado en esa banda y no ha utilizado ese instrumento de política monetaria como le han exigido varios sectores productivos, o sea, no la ha querido bajar más, por ejemplo, para que se ubique la inflación ahí. Por otro lado, entonces, digamos, parece claro de analizar la realidad que está a la vista de todos, que el Banco Central no está cumpliendo con las promesas o con la promesa que hizo de ese compromiso con la meta de inflación. Y una meta de inflación es totalmente incompatible, en teoría y en la práctica, con una meta de tipo de cambio, que en contraste es lo que hemos visto durante los últimos tiempos, que básicamente el Banco Central mantiene o defiende, digamos, una banda mínima de un mínimo del tipo de, yo diría una banda que no permitió que subiera de 700 y no permite que baje de 500. Entonces esas son las bandas que defiende el Banco Central en la práctica. Sí, una gran diferencia entre 700 sí. Y 80 y pico. Pero, digamos, hizo lo imposible para que no subiera de 700, hasta incluso, digamos, llegar al extremo de pedir un préstamo enorme de la FLAR y que tiró el tipo de cambio para abajo de golpe. Y aquí, defendiendo la banda inferior en 500, lo que ha hecho es acumular y acumular reservas ya a niveles que son innecesarios. Y el acumular reservas no es digamos, algo sano en la economía. Para que el Banco Central compre dólares para acumular reservas, pues imprime colones. Y después, entonces, para que no se le dispare la inflación por esos colones que emitió, entonces capta con bonos de estabilización monetaria que tienen un costo, que ha podido, digamos, más o menos jugar con eso mientras la inflación ha estado negativa. Pero ya la inflación empezó a subir. Y entonces el mismo Fondo Monetario Internacional le dijo, ojo, ya párela, porque
esto va a tener consecuencias, porque esas reservas que tiene ahí están pagando un costo de lo que costó la emisión de los colones para retirar el exceso que lanzó a la calle. Entonces, en pocas palabras, hoy la situación es que el propio Banco Central nos metió a todos en un zapato por estar pues, manipulando el tipo de cambio, introduciendo distorsiones y actuando muy agresivamente para llevar el tipo de cambio a un nivel y ha dejado perdida la meta de inflación. Existe, digamos, lo que se conoce en economía como el concepto de Trinidad imposible, que lo dibujan así como muy facilito, con un triangulito, que dice que es imposible mantener al mismo tiempo cuenta de capitales abierta, ¿verdad? Libre flujo de capitales que entra y sale, que gracias a Dios nosotros lo tenemos y eso ojalá que nunca cambie, ¿verdad? Y al mismo tiempo perseguir una meta de inflación y una meta de tipo de cambio. Y porque se presentan contradicciones que se convierten en distorsiones con las cuales pues, sufre todo el aparato económico y de manera más concreta las empresas y las personas que tratan de ganarse la vida en este país. Bueno, la introducción se me hizo un poco larga, pero, no, tranquilo. Pero entonces, ¿cómo nos salimos de aquí? O sea, ya el mismo Fondo Monetario Internacional le dijo clarito al Banco Central, así sentado a la par, el representante del fondo de don Roger Madrigal, el presidente del banco, le dijo, ya dejen de intervenir tan exageradamente en el mercado cambiario y dejen de acumular reservas. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso sería parecido a moverse, a pasar de esa flotación administrada a una libre flotación, ¿verdad? Donde básicamente ahí sí que el mercado es el que define el tipo de cambio. Y si hay mucha oferta, puede comenzar a bajar el tipo de cambio. Pero entonces, sí, ahí viene la preocupación. Hay que sacar esos dólares para otra cosa. Preocupación de todos los que ya están afectados, porque el tipo de cambio está en 500, de qué pasa si el tipo de cambio me cae a 400, ¿verdad? Y ojalá de golpe, ¿verdad? Y como, ahí sí que como dice un amigo, terminan de volcar las patas como cucaracha, ¿verdad? Sí, ya se mueren, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer. Entonces, en mi opinión, y yo creo que esta es, digamos, como de consenso, el moverse hacia una libre flotación como que no es viable en este país por las características del mercado cambiario. Es muy pequeño, es ineficiente, se puede manipular fácil. Y además, o sea, tenés el tema grande que es este flujo de dólares que no para y que te va a tirar, al menos en el corto plazo, el tipo de cambio para abajo. Yo creo que de eso no hay duda. Entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer? No, desde hace muchísimos años, digamos, al menos desde el año 2000, digamos, está sobre la mesa y se ha discutido con distinta intensidad la posibilidad de dolarizar la economía. Hay una foto muy bonita ahí de don Eduardo como presidente del Banco Central en junio del año 2000 diciéndole a Miguel Ángel Rodríguez, el entonces presidente, que deberían considerar dolarizar la economía. Y Miguel Ángel dice, sí, me parece que hay que ver esa posibilidad. Y creo que le preguntan a Lieberman ahí mismo, y Lieberman dice, sí, no nos podemos cerrar a ninguna alternativa. La realidad es que bueno, se ha discutido nuevamente en distintos momentos, con distinta intensidad. Yo estoy muy a favor de esa alternativa, habiendo visto la experiencia de Ecuador y El Salvador y bueno, Panamá, que no ha sido dolarizado. Sin embargo, digamos, a pesar de que hay un proyecto de ley ya presentado en la Asamblea Legislativa que dejó presentado el diputado Dengo, y bueno, en diciembre se organizó un foro ahí en la Asamblea para discutir la posibilidad. La realidad es que es una alternativa con poca viabilidad política, ¿verdad? Requeriría, digamos, un esfuerzo muy grande de educación de la gente de lo que se trata, de lo que no se trata. Hay muchos mitos dando vuelta. Objeciones, puede ser algunas que son fundamentadas, casi todas son sin fundamento, pero en todo caso yo no le vería, digamos, mucha viabilidad a la alternativa de dolarizar, a pesar de que yo la vería con buenos ojos. Pero
recientemente se ha abierto otra posibilidad que sí me parece que es muy interesante para el caso de Costa Rica, que es la posibilidad de otorgar poder liberatorio al dólar, el dólar de Estados Unidos, para transacciones con el Estado. ¿Qué significa esto en la práctica? Ya desde hace muchísimos años en Costa Rica somos una economía bimonetaria en el sentido de que el dólar y el colón todo el mundo te lo aceptan, ¿verdad? Alberto Trejos decía en una conferencia que estuvimos juntos, de que uno puede hasta pagar un patí en el estadio, ¿verdad? Uno puede pagar el taxi, la soda, va al cajero, te da dólares, te da colones, uno puede tener cuentas en la moneda que quiera. Y entre privados uno puede hacer contratos de todo tipo en esa moneda y no hay ningún problema. El detalle acá en Costa Rica es que no tenés esa misma libertad para hacer transacciones con el Estado. A la hora de que los individuos y las empresas tienen, por ejemplo, que pagar los 15 y los 30, la caja del Seguro Social o los impuestos, ¿verdad? Pagarle a Hacienda o pagar en las municipalidades, no pueden pagar en dólares. El ICE, que es otra cuenta grande. El ICE, el RECOP, etcétera. RECOP, entonces, bueno, gasolina en ese caso. Ajá. Pero entonces, con este proyecto de ley que sacas a los privados de la presión en el mercado interno, digamos. Sí, es interesante porque entonces lo que ocurriría es que, digamos, todas estas empresas exportadoras de turismo, de zona franca, etcétera, y la misma gente que prefiere tener sus ahorros en dólares, ya no tiene que ir de los 15 y los 30 al mercado cambiario a cambiar dólares a colones solo para poder pagarle al Estado, porque es la única razón por la que van. Y eso, solo ese cambio ¿Y el Estado podría pagar deudas en dólares recibiendo? Porque va a tener un exceso de dólares también. Sí, digamos, uno de los principales beneficiarios directos de ese cambio que se aprobaría con este proyecto es el Ministerio de Hacienda, el mismo gobierno y las instituciones que tienen deuda en dólares. Es así como le dicen a los bancos, ¿verdad? No le preste al que no tiene ingresos en dólares. Pues aquí es el gobierno, ¿verdad? El que tiene un montón de deuda en dólares y que no tiene ingresos en dólares. Entonces, más bien, ese riesgo, esa exposición cambiaria que tiene el gobierno, bajaría significativamente. Sí, puede contar con un es como flujo, una tercera parte, ¿verdad? De la deuda total, ¿verdad? Sí, creo que por ahí anda. Sí es importante y ha sido creciente en el tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Y también pues hace sentido. Es la misma razón por la cual la gente agarra préstamos en dólares acá la gente común, ¿verdad? Las tasas en dólares son más baratas. Los mercados son más profundos, se puede acceder a mejores condiciones. Entonces también hace sentido para el Estado tener deudas en dólares. Pagar menos intereses. Correcto. Y por el lado de la caja, por ejemplo, la caja también importa tiene medicinas. Sí, tiene gastos muy importantes de suministros y otras cosas que todo viene de afuera, si compra equipos, si compra insumos, medicinas, etc. Y podrían negociar salarios en dólares también, ¿verdad? Ese ya podría ser otro paso, ¿verdad? Pero al menos, digamos, en el corto plazo, después de que se apruebe una ley como esta, las instituciones del Estado en la práctica lo que harían es, así como todo el mundo tiene, bueno, yo tengo mi cuenta en colones, mi cuenta en dólares, ¿usted qué tiene? Págueme en lo que tiene, ¿verdad? Y ya no tenemos que ir al mercado cambiario a cambiar de moneda. Y eso también, solo eso, representaría ahorros muy importantes, porque el estar cambiando de moneda, ganan plata los bancos, hay unas cuantas personas ganando plata, ¿verdad? Los bancos y casas de cambio que se dedican a eso, más o menos estamos hablando de unos 400 millones de dólares al año, de lo cual el Banco Central es socio, se lleva el 25%.
Entonces también el Banco Central agarra ahí 25% solo por esa actividad de cambio de moneda que no agrega nada de valor a la sociedad, es simplemente un costo de transacción y ese costo de transacción se reduciría significativamente si no obligan, como se hace ahora, a la gente a cambiar sus dólares a colones para cumplir con sus obligaciones con el Estado. ¿Y hay algún híbrido, algún país que tenga ese sistema híbrido? Sí. Mira, que yo conozca, digamos, al menos así en América Latina, me parece que no. En donde se está, digamos, discutiendo esa posibilidad es para Argentina. El presidente Milei dice que va para allá. Pero, digamos, más allá que de dónde sí hay, de dónde no hay, yo creo que tenemos que ver, digamos, práctico, digamos, cómo salimos nosotros del enredo en que estamos. este enredo terrible que está teniendo consecuencias para sectores productivos y para la gente que quiere vivir tranquila y desarrollar actividades productivas en este país. Me parece interesante y valdría la pena discutirlo más. Va a haber un debate. Voy a invitar a otros economistas para hablar de esta idea que es nueva para mí, ¿verdad? Sí, pero tiene lógica. Sí, digamos, yo creo que número uno, digamos, es fácil de explicar, digamos, cuál es el propósito y lo que se haría. Y básicamente de poder pagar impuestos y la caja y otros servicios en dólares. Y también de los beneficios son claros, ¿verdad? ¿A quién podría no hacerle mucha gracia? Principalmente al Banco Central, porque en la práctica lo que ocurriría es que de manera natural, orgánica, pues probablemente una porción más grande de la economía se dolarizaría y tal vez, digamos, a quienes ganan de este negocito de cambiar moneda, pero... No, y eso nos va llevando a una dolarización de la economía total, ¿verdad? Pero bueno, hay que cambiar el esquema actual. O sea, el problema es seguir en esta transición que nos está matando a todo el sector productivo. Sí, lo que no podemos es seguir como estamos y también sería bueno si hay otras alternativas que las pongan sobre la mesa, pero hasta ahora yo no he escuchado ninguna que sea viable. Bueno, Luis, encantado de verte y muchas gracias. No, muchísimas gracias. Es interesante la propuesta y voy a traer un par de economistas más para conversar y luego conversamos usted y yo. No, magnífico. De hecho, el próximo 7 de abril vamos a organizar un foro ahí en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa y bueno, ojalá que se pueda discutir esto con representantes del sector productivo y con expertos en la materia para ver si podemos avanzar en esta posibilidad. Bueno, gracias, Luis. Bueno, muchísimas gracias.